Sí, sí se logra Sí, ver. gracias. Ya, vamos a empezar entonces, ¿ya? Para terminar rápido. Síndrome de distrés respiratorio. Vamos a abarcar lo que es enfermedad de membrana hialina, taquipnea transitoria, síndrome de aspiración meconial, neumonía y neumotórax. Empezamos con lo que es enfermedad de membrana hialina. Como hemos dicho, esto va a afectar sobre todo a los recién nacidos pretérmino, ¿no? Se va a producir, ¿por qué? Por un déficit de surfactante pulmonar, ¿no? Va a haber un aumento de la tensión superficial, un colapso pulmonar que nos va a llevar a hipoxemia. El diagnóstico, además de la clínica, que como ya hemos visto, ¿no? Puede ser todo lo que es la escala de Silverman y Anderson, ¿no? Vamos a tener taquipnea, aleteo nasal, quejido expiratorio, tiraje, cianosis y sobre todo esto, ¿no? Que es lo característico, una disminución, ¿no? Del murmullo vesicular, solo disminución, el murmullo no está abolido, ¿no? La radiografía que nos va a mostrar un patrón en vidrio esmerilado, ¿no? Y puede haber broncograma aéreo, sobre todo cuando ya, como vemos acá, ¿no? Retrocardíaco, sobre todo cuando ya la enfermedad de membrana hialina va a ser un grado severo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Se puede determinar el perfil pulmonar como realizando un aspirado traqueal o faringio y en este caso que se va a evaluar el cociente lecitina esfingomielina, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál es el tratamiento de este? Primero es la prevención, ¿no? Evitar que se produzca el parto pretérmino, que ya sabemos la principal causa va a ser la infección. El uso de corticoides prenatales, también ya lo hemos mencionado, en toda gestante que tenga amenaza de parto prematuro, se debe de usar los corticoides, ¿no? Y hemos dicho también la edad gestacional, cuál es el corte, ¿cierto? No le voy a administrar corticoides a alguna gestante de 35 o 36 semanas, eso ya lo hemos visto por qué. Los corticoides también tienen efectos secundarios. Eh, Acá lo que va a ser el pilar de esta enfermedad de membrana hialina en el tratamiento va a ser la administración del surfactante exógeno, ¿no? Y obviamente la oxigenoterapia, que puede ser en sus diferentes modalidades, desde un CPAP, un oxígeno a flujo libre, oxígeno por HUD, hasta un ventilador mecánico. Esto es importante, ¿no? La terapia de surfactante que ya lo hemos mencionado, ¿no? Que para aplicar el surfactante yo tengo que intubar a mi paciente, ¿no? Eh, y sí se debe promover lo que es la extubación temprana. Los diferentes métodos ya lo saben, uno es el Ensure, otro es la técnica lisa y el otro es cuando lo intubamos y continúa con el ventilador mecánico. Lo ideal es intubar, administrar el surfactante, extubar y dejarlo en CPAP. Eso es lo ideal. O si no, una forma de intubar sería con la sonda, ¿no? Administramos el surfactante y luego retiramos la sonda, igual le colocamos en CPAP. Tenemos varias formas o presentación del surfactante exógeno. La que usamos es el Survanta, ¿no? La dosis, 100 miligramos por kilo, que para que lo recuerden y más fácil es 4 cc por kilo. El surfactante no solamente va a ser el tratamiento de la enfermedad de membrana hialina, también hemos dicho que se puede utilizar en otras patologías, ¿no? Cuando va a haber el consumo del surfactante, por ejemplo, ¿en cuál? En la neumonía congénita, ¿no? Cuando hay una hemorragia pulmonar también nos va a ayudar, ¿no? Y cuando hay un síndrome de aspiración de meconio que no mejora, ¿no? Que es grave. En estos casos también podemos usar el surfactante. Entonces, no es exclusivo de la enfermedad de membrana hialina. Sin embargo, su uso en las demás patologías tiene que serlo cuando realmente no vemos una mejoría. En cuanto a la taquipnea transitoria del recién nacido, esta se va a producir porque va a haber un retraso en la reabsorción del líquido pulmonar, ¿no? Después del nacimiento. Entonces, generalmente se va a presentar esto en los bebés que son a término o prematuros tardíos, puede ser, pero en aquellos que han sido sometidos a cesárea, hemos visto, ¿no? Porque generalmente son aquellos que no han realizado trabajo de parto. Lo principal que acabamos de encontrar va a ser, como su nombre lo dice, taquipnea, ¿no? Entonces va a estar taquipneico el bebé, va a tener dificultad respiratoria, puede presentar desaturación y requerimiento de oxígeno. En cuanto a la taquipnea, ya saben, una frecuencia respiratoria normal de neonatos de 40 a 60 respiraciones por minuto.
Si es más de 60 respiraciones, voy a poner una sonda orogástrica. Si es más de 80 respiraciones por minuto, voy a suspender la alimentación y solo va a ser hidratación endovenosa. Esta es la radiografía, ¿no? De una taquipnea transitoria del recién nacido. Vamos a ver signos muy inespecíficos, ¿no? Refuerzo de la trama, puede haber hiperinsuflación, puede haber cisuritis, aplanamiento de los diafragmas, puede haber una cardiomegalia también leve, ¿no? El laboratorio, generalmente el hemograma PCR todo normal. Si en un AGA, si realizamos, podemos encontrar hipoxemia, de leve a moderada. El tratamiento, sabemos que la taquipnea transitoria va a ser un proceso benigno, o sea que se va a autolimitar. Generalmente se resuelve en 48 hasta las 72 horas de vida, ¿no? Entonces el tratamiento va a ser de soporte. Si desatura, le vas a administrar oxígeno, ¿cierto? Ya sea por PUF, a flujo libre. Es raro que lleguen a ventilador. Generalmente con oxígeno por PUF o cabezal y cánula van a mejorar. ¿No? Entonces, pero como les había dicho, ¿no? Estos casos, chicos, de síndrome de estrés respiratorio entran en el examen del INAM. Si ustedes van a revisar, y es típico, ¿no? Te dice prematuro, dificultad respiratoria, no vas a pensar en un síndrome de aspiración meconial, ¿no? Pensarás en una enfermedad de membrana hielina. Igual, lo característico de la taquipnea transitoria generalmente son bebés que nacen por cesárea o que tienen un parto vaginal precipitado, ¿cierto? O sea, que es muy rápido, es precipitado. Entonces, en esos casos generalmente se va a presentar la taquipnea transitoria. El síndrome de aspiración meconial, ¿no? Es cuando va a haber llegada a la vía aérea, ¿no? De líquido amniótico, ¿no? Meconial. O sea, el bebé ha realizado deposición intraútero. Generalmente se presenta en periodos de asfixia y que va a generar obstrucción, una reacción inflamatoria y también una inactivación del surfactante, ¿no? Por eso es que es una indicación también, pero en casos severos, ¿no? Que no mejoran con el tratamiento que se les está dando. Generalmente son bebés post-término, es lo más característico. ¿Puede ser a término? Sí, cuando ha habido sufrimiento fetal, o sea, asfixia. En los demás puede ser un bebé, lo más frecuente es un bebé post-término, ¿no? Más de 42 semanas de edad gestacional. Lo característico en este caso, en la radiografía, va a ser las imágenes algodonosas, ¿no? Que se alternan con zonas hiperaireadas, ¿no? Es decir, el patrón en panal de abeja que decimos. El diagnóstico obviamente va a ser, tú vas a tener el antecedente del líquido amniótico meconial, ¿no? Ya sea como sufrimiento fetal agudo, que es indicación de cesárea, o al momento que se da el parto, tú vas a ver a tu recién nacido que va a estar impregnado con meconio. Como me doy cuenta, generalmente el cordón umbilical está de color verde, ¿no? Las uñas del bebé, el cabello, sobre todo ahí es donde más se va a impregnar. El tratamiento ya hemos visto, ¿no? La aspiración mencionan, pero ya sabemos que vamos a aspirar siempre y cuando, o sea, este líquido amniótico meconial esté causando obstrucción de la vía aérea. Si no causa obstrucción, no tengo por qué aspirar. O sea, si el bebé está vigoroso, no necesito aspirar. Administrar oxígeno y antibióticos, los antibióticos de primera línea, con eso siempre empezamos, ¿no? Ampicilina más un aminoglucosio. En cuanto a la neumonía, ¿no? La neumonía va a tener diferentes formas de transmisión, la vertical, la vía ascendente del parto y la horizontal o nosocomial, ¿no? De acuerdo a esto va a ser su etiología, va a ser diferente. En este caso, generalmente tenemos que tener el antecedente, ¿no? Infeccioso, ya sea un RPM prolongado, una corionionitis, la mama con algún tipo de infección no tratada, y esto va a ser lo característico en la radiografía, ¿no? La neumonía sí o sí te tiene que dar una alteración en la radiografía, ¿no? Que sería una condensación. A diferencia de la taquipnea, que generalmente es inespecífico, puede ser que no encuentres nada en la radiografía, ¿no? ¿Qué vas a hacer en la neumonía neonatal? Eso también lo hemos visto en los casos clínicos que hemos hecho, ¿no? Vas a pedir un hemograma, un PCR, puede estar alterado, ¿no? Generalmente sí está alterado, un hemocultivo y vas a iniciar antibióticos. Igual, los antibióticos van a ser antibióticos de primera línea, ampicilina más un aminoglucosio, oxigenoterapia o soporte ventilatorio, ¿no? Eso va a resolver la neumonía. En el caso del neumotórax, ¿no? Es raro que se produzca de forma espontánea, ¿no? O sea, que el bebé nazca así. ¿Se puede dar? Sí, pero es raro.
Lo más frecuente es que se presente después de las maniobras de reanimación que nosotros efectuamos, ¿no? Cuando aplicamos mucha presión, sobre todo, cuando estamos usando la bolsa autoinflable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Al examen físico, lo que vamos a encontrar va a ser una disminución del murmullo vesicular o ausencia cuando este ya es masivo, ¿no? No vas a encontrar murmullo vesicular. Y cuando ya está desplazando el mediastino, lo que vas a ver es que el latido cardíaco va a estar hacia el lado contrario, o sea, hacia el lado derecho lo vas a encontrar. Esta es la imagen de una radiografía de un neumotórax derecho, donde observan, ¿no?, que hay un desplazamiento parietal, el colapso alveolar, y está desplazando, ¿no?, al mediastino. El diagnóstico, como se hace generalmente, es la clínica al inicio, ¿no? Es un paciente que estaba estable o ya nació, reanimaste y empieza a presentar una dificultad respiratoria brusca que va yendo cada vez en aumento, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Vas a auscultar, vas a ver que no hay murmullo o está disminuido. ¿Y qué vas a hacer? Vas a pedir una radiografía. El tratamiento, la toracocentesis. Como también lo hemos mencionado cuando hemos hecho la clase de reanimación cardiopulmonar, sabemos que a veces las radiografías en el hospital no es que estén disponibles de forma inmediata, ¿no? Porque los aparatos de rayos X portátiles pueden estar en otro servicio y hasta que venga donde tú estás, el paciente puede llegar a fallecer. Por eso es que hay otra técnica, ¿no? Que lo hemos mencionado, que es la transiluminación, ¿no? Que consiste en esto, ¿no? Vas a aplicar una fuente de luz, una linterna, hay que tratar de oscurecer la habitación para que tú puedas ver, ¿no?, dónde está el neumotórax, ¿no? En este caso estamos viendo que está en el lado derecho. Esto es ya en vivo, ¿no? Esa es la técnica de transiluminación. Esta es una tablita para que puedan ver el diagnóstico diferencial entre todos, ¿no? La taquipnea transitoria se presenta en las primeras 6 horas de vida, es lo más frecuente. Tardío no se va a dar. Igual el síndrome de aspiración meconial. La neumonía congénita y el neumotórax o neumomediastino sí pueden presentarse después, ¿no? No es, pero la taquipnea y el síndrome de aspiración meconial es inmediato los signos de dificultad respiratoria. En la taquipnea transitoria vas a tener el antecedente de la cesárea, ¿no? Que iba a ser un bebé que va a ser a término o pretérmino límite, o sea, casi a término, ¿no? Hijo de madre diabética también tiene mayor riesgo de ser taquipnea. El síndrome de aspiración meconial, vas a tener el antecedente líquido amniótico meconial, van a ser bebés posmaduros, ¿no? O pequeños para la edad gestacional. ¿Por qué pequeños para la edad gestacional? Porque hemos visto que estos bebés se asocian sobre todo a lo que es asfixia intraútero. En cuanto a lo que es el neumotórax, vas a tener el antecedente de hipoxia, sobre todo sobre la reanimación, ¿no? Cuando hemos realizado reanimación, puede haber neumotórax. En el caso de neumonía, el factor de riesgo, ¿no? La infección urinaria, la corionionitis o que sea nosocomial. En la exploración que encuentras taquipnea, su nombre lo dice, va a estar taquipnéico, es lo más frecuente. El síndrome de aspiración meconial, el meconio que vas a encontrar en tráquea o el bebé va a tener esta impregnación por meconio. En el neumotórax, el murmullo vesicular disminuido o abolido. Los ruidos cardíacos pueden estar desplazados también. En la neumonía, eso es parte de lo que es la sepsis neonatal temprana, ¿no? El bebé va a lucir séptico. En tu gasometría, en todos los casos hipoxemia, en grados variables. Radiografía ya hemos visto, ¿no? Que también no es no, a veces en la taquipnea no vas a encontrar mayor alteración, pero sí puedes encontrar cisuritis, hiperinsuflación, aplanamiento de diafragma, ¿no? El síndrome de aspiración meconial, el panal de abeja, el neumotórax, ya hemos visto también, ¿no?, cómo se ve. En la neumonía vas a encontrar, sí, lo que es los signos de condensación, ¿ya? En la neumonía es donde sí te va a apoyar el hemograma y PCR, porque como es algo bacteriano, generalmente sí se va a alterar. El PCR va a estar positivo y en el hemograma puedes encontrar lo que es leucocitosis, ¿no? Y plaquetopenia generalmente. Chicos, un momentito, por favor, espérenme. Ahorita continuamos.
Listo, chicos, continuamos, por favor. Ahora, policitemia. Ya sabemos que la definición es un hematocrito mayor a 65%, ¿cierto? Y que esta tiene que ser una muestra de sangre venosa. La incidencia, ya sabemos, 1,5 a 4% de todos los nacidos vivos, más frecuente en los pequeños para la edad gestacional, grandes para la edad gestacional. Pequeños para la edad gestacional, los que están por debajo del percentil 10, grandes para la edad gestacional, por encima del percentil 90. ¿Qué más? También es más frecuente en los bebés que van a nacer a grandes alturas, ¿no? Hay mayor incidencia en estos. Y en el seguro la incidencia es hasta el 7%. ¿Por qué se va a dar? Porque va a haber una eritropoiesis fetal incrementada, esto por la hipoxia intrauterina. Y también otra causa va a ser cuando el recién nacido va a recibir mayor cantidad de sangre proveniente de la placenta. Cuando se da un ordeñamiento del cordón o cuando colocamos al recién nacido por debajo, ¿no? De la altura que corresponde cuando se da el parto. El cuadro clínico, la mayor parte van a ser asintomáticos y si presentan clínica, lo más frecuente va a ser la plétora o rubicundez, taquipnia, cianosis, temblores, en el caso de los varones priapismo, síntomas neurológicos que también son muy variados, ¿no? Y similares a los de la sepsis. Las complicaciones que vamos a tener, hipoglucemia, al haber mayor cantidad de glóbulos rojos, hay mayor consumo, ¿no? De lo que es la glucosa, de hipocalcemia, hiperbilirrubinemia, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, insuficiencia renal, es un poco más lejano, es raro, ¿no? Plaquetopenia también, y la enterocolitis necrotizante, que sí se ha descrito, ¿no? Como una complicación no muy frecuente, pero dentro de todas es la que más se pueda poder observar. Este es lo que tienen que recordar, cuál va a ser nuestra conducta al tener un hematocrito. Primero, el tamizaje, ¿no? Que realizamos o la sospecha. Cuando tenemos un hematocrito de cordón que va a ser mayor o igual a 54%, tenemos la sospecha y lo que tenemos que hacer es pedir un hematocrito en muestra venosa, ¿no? Entre las 4 a las 6 horas de vida. Si esta no sale mayor a 65 y tiene síntomas, el tratamiento sí o sí es una exsanguinotransfusión parcial. ¿En qué consiste? En un recambio isovolumétrico de sangre con cloruro de sodio. Eso también lo hemos explicado bien en el momento que hemos hecho los casos clínicos. Cuando la policitemia es asintomática, vamos a tener otras dos conductas. La primera va a ser, si está entre 65 y 70%, lo que vamos a hacer es solamente observar. Este bebé va a estar con su mamá y tenemos que observar y estar, ¿no? Pendientes de que presente algún síntoma. Presenta algún síntoma de policitemia, exsanguinotransfusión parcial. Ahora, si este hematocrito no sale mayor a 70%, sí o sí tiene que ser una exsanguinotransfusión parcial. Entonces queda, ¿no? Policitemia, hematocrito en sangre venosa entre la cuarta a sexta hora de vida, mayor a 65%. Toda policitemia que presente síntomas es exsanguinotransfusión parcial. Toda policitemia mayor al 70%, exsanguinotransfusión parcial. ¿Cuándo voy a dar de alta a mi bebé que tiene policitemia? Tiene que estar obviamente asintomático, ¿no? Tiene que estar asintomático, tiene que tener una buena tolerancia oral, una adecuada lactancia y tengo que hacer un control de este hematocrito y este tiene que estar menos del 65% para que se pueda ir de alta. Esta es la forma como vamos a la fórmula de Oski, con la cual vamos a hallar lo que es el volumen de recambio, ¿no? Que también ya lo hemos practicado. Y ese es el normograma de Rawlings, ¿no? Que nos va a dar el volumen sanguíneo según el peso en gramos del neonato. En cuanto a hipoglicemia neonatal, ya también eso hemos mencionado, que todavía no existe un consenso que nos diga cuánto es, ¿no? El valor de glucosa, el valor inferior con el cual ya se da una afectación neurológica. Sin embargo, ya tenemos, ¿no? Según la Academia Americana de Pediatría, acá nos dice, ¿no? Cuándo es hipoglicemia y a partir de las 48 horas de vida, hipoglicemia va a ser una glucosa menor a 60 miligramos por decilitro.
La etiología va a ser por un incremento en la utilización de la glucosa o un inadecuado aporte de glucosa, ¿no? Cuando hay un incremento en la utilización de la glucosa en los hijos de mamás con diabetes, cuando hay incompatibilidad de RH en la exsanguinotransfusión, cuando la mamá ha usado hipoglicemiantes orales, ¿no? Cuando es de forma iatrogénica, cuando administramos altas concentraciones de dextrosa a la mamá, y los tumores, los diferentes síndromes que ya son más raros. Un inadecuado aporte de glucosa en los prematuros, que tienen retardo de crecimiento intrauterino, aquellos que están en ayuno prolongado, los bebés con asfixia, los bebés con policitemia, ¿no? Eso es lo principal. Y los errores innatos del metabolismo que también, ¿no? De acá, estos sí o sí tienen que saber, ya lo saben también porque hemos hecho una parte de la práctica. Sabemos que todo neonato que presente hipoglicemia más síntomas, sí o sí tiene que recibir un bolo, ¿no? Ahorita vamos a ver la dosis y glucosa endovenosa y se tiene que hospitalizar en una unidad de cuidados intensivos. Ahora, ¿en quiénes voy a hacer este tamizaje? También eso lo hemos repasado en los prematuros tardíos, o sea, en los que tienen entre las 34 a 36 semanas de edad gestacional, los bebés que son a término y son pequeños para la edad gestacional, grandes para la edad gestacional y los hijos de mamás con diabetes, ¿no? En ellos yo tengo que hacer este tamizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? En los niños que son asintomáticos, ¿no? Desde el nacimiento hasta las primeras 4 horas de vida, tengo que asegurar la alimentación de estos bebés, ya sea con leche materna o con fórmula láctea dentro de la primera hora de vida, ¿no? Lo ideal siempre es la leche materna, pero en los casos que no se pueda, vamos a administrar lo que es la fórmula láctea. Tenemos que evaluar lo que es la glucosa 30 minutos después que vamos a dar la primera toma, ¿no? Entonces, eso ya hemos dicho, es nuestra responsabilidad indicar a la enfermera que le tiene que dar la leche al bebé en la primera hora de vida. Le da su toma de leche a los 30 minutos, estamos realizando el hemoglucotest. Si vemos que este es menos de 25 miligramos decilitro, voy a alimentar y voy a hacer un nuevo control en 1 hora. Si después de este control persiste menos de 25, voy a administrar glucosa endovenosa, no bolo, solo glucosa endovenosa. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que no tiene síntomas, ¿no? Y esta glucosa endovenosa tiene que ser con un BIG que va a estar entre 5 a 8 miligramos por kilo minuto. Ahora, si está entre 25 y 40, tengo dos opciones. Puedo volver a alimentar y hacer un nuevo control o ya hospitalizar al bebé con su glucosa endovenosa. Si está más de 40, estamos bien. Si estamos entre las 4 y las 24 horas de vida, ¿no? Obviamente ya hemos pasado acá y está todo bien. Tengo que hacer un control de hemoglucotest antes de cada alimentación. Sabemos que alimentamos a los neonatos cada 2 a 3 horas, ¿no? Generalmente lo hacemos cada 3 horas. Entonces, antes de que se le dé la leche, yo tengo que hacer un hemoglucotest. Si veo que este está menos de 35, puedo alimentar y nuevamente hacer un control de hemoglucotest dentro de a la siguiente hora. Persiste menos de 35, glucosa endovenosa, solo glucosa, está sin síntomas. Y de 35 a 45 miligramos por decilitro, igual que en el otro escenario, voy a volver a alimentar o voy a administrar glucosa endovenosa, ¿no? Eso ya va a depender. Lo ideal, acá nos dices que tener antes de cada alimentación de rutina más de 45 miligramos por decilitro, ¿no? Estamos dentro de las 24 horas de vida. Ahora, si yo tengo, esos son los síntomas de hipoglicemia, ¿no? Que también igual son muy inespecíficos. Irritabilidad, tremores, temblor, el reflejo de Moro que esté exagerado, llanto agudo, que llegue a convulsionar, hay hipotonía, apnea, cianosis, pobre succión. Entonces, en todo recién nacido que presente hipoglicemia, más alguno de los síntomas que hemos mencionado, vamos a tener dos formas de tratamiento, ¿no? Uno va a ser el primer bolo, que va a ser con 12 Cs de dextrosa al 10%, 12 Cs por kilo, endovenoso, ¿no? Voy a aplicar el bolo y a la media hora voy a hacer un nuevo control. Si persiste bajo, voy a administrar otro bolo. Y al mismo tiempo ya voy a preparar mi infusión de dextrosa con una velocidad de infusión de glucosa de 5 a 8 miligramos por kilo minuto.
Ahora, si tiene hipoglicemia, pero presenta convulsiones, en ese caso voy a duplicar mi dosis a 4 cc por kilo, igual dextrosa al 10%. Siempre es dextrosa al 10%. La única diferencia es que cuando ya hay convulsiones es 4 cc por kilo. Si no tiene convulsiones es 2 cc por kilo. Las complicaciones que va a presentar la hipoglicemia, ¿no? Ya sabemos que las secuelas van a depender de cuánto daño neurológico se ha producido, o sea, cuánto ha sido la necrosis neuronal que se ha producido en este bebé. Los episodios repetitivos y prolongados van a ser más nocivos, ¿no? Y también existe evidencia de que si va a haber algún episodio de hipoglucemia neonatal asintomática, también puede producir algún grado de daño cerebral que puede dejar secuelas. Las partes más afectadas, las funciones que más se van a afectar, van a ser la cognitiva, motora y auditiva, ¿no? Quiere decir que estos niños pueden quedar con un leve retardo del desarrollo psicomotriz hasta una parálisis cerebral. Es por esto, ¿no? Le hemos hablado la importancia de primero detectar y corregir rápidamente lo que es la hipoglicemia, hasta que alcancemos cifras seguras. Enfermedad hemolítica del recién nacido. En este caso, 90% de estos va a ser por una isoinmunización RH, ¿no? Que se va a deber al antígeno D. Vamos a ver que van a ser RH positivos, estas las personas que van a presentar este antígeno, ¿no? Los RH negativos que no heredan este antígeno van a ser los D negativos. Entonces, se va a dar la sensibilización, hablando de lo que es el factor RH, ¿no? En la mamá, ¿no? Se puede dar la sensibilización, o sea, que esta mamá ya cree anticuerpos anti-RH, incluso con menos de 1 cc de sangre fetal, que sea incompatible, ¿no? O sea, que sea la mamá RH negativo, el papá RH positivo. No necesariamente tiene que producirse el parto o llegar a culminar la gestación, incluso si presenta algún aborto o se realiza una amniocentesis, ya se va a sensibilizar la mamá, ¿ya? Entonces también podría hacerse administras por error, ¿no? Una transfusión de sangre, la mamá es RH negativa y tú le transfundes sangre RH positivo, esta mujer ya está sensibilizada, entonces cuando tenga su embarazo va a producir lo que es la isoinmunización. La incompatibilidad de grupo ABO, ¿no? Ya sabemos, hemos hablado también. La mamá tiene que ser O y el bebé tiene que ser A, B o AB. Es más frecuente esta que la incompatibilidad de RH. La RH, la mamá tiene que ser negativo y el bebé positivo. Es menos frecuente. La incompatibilidad ABO es menos grave. La RH es más grave. La incompatibilidad ABO se puede presentar desde el primer embarazo. En cambio, la incompatibilidad de RH no se presenta en el primer embarazo, salvo que la mamá haya sido sensibilizada, como hemos visto, ¿no? Eh, por una transfusión de sangre o haya presentado un aborto previo, ¿no? O una amniocentesis, entonces en esos casos sí se va a presentar. El test de Coombs indirecto en ambos va a ser positivo, pero el test de Coombs directo, el que vamos a realizar en el neonato, en la incompatibilidad ABO puede ser positivo o negativo, pero en la incompatibilidad de RH va a ser positivo. El tratamiento en ambos, ¿no? Va a ser la observación de ictericia, ¿no? Y la fototerapia. La exsanguinotransfusión total, que es igual al recambio isovolumétrico de sangre, ¿no? En mayor cantidad del neonato, pero en este caso es con sangre, no va a ser con cloruro de sodio. Es más frecuente que se realice en la incompatibilidad de RH. En la ABO es rara, es muy rara, pero en la RH sí es más frecuente. La prevención de la incompatibilidad ABO no es posible, ¿no? O sea, acá no puedes hacer nada. En cambio, en la RH sí, ¿no? Ya saben que tienen que usar la inmunoglobulina anti-D en las mamás que son RH negativas, ¿no? Y tienen obviamente también que tener un CUMS indirecto negativo, o sea, que no hayan sido sensibilizadas previamente. El cuadro clínico de la enfermedad hemolítica va a ir desde una anemia leve hasta un cuadro de anemia severa, ¿no? Con una mortalidad elevada. Va a girar alrededor de lo que es la anemia por la hemólisis que se va a dar y esto
como efecto secundario la hiperbilirrubinemia. En casos muy graves se va a dar lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva. Como ven en este dibujo, en este bebé, la hepatoesplenomegalia masiva, ¿no? La hipoalbuminemia grave, que nos va a producir lo que es la citis, como están viendo en este bebé, el derrame pleural, el edema generalizado, que va a llevar hasta una anasarca. La hidropesía fetal, eso generalmente es un cuadro ya mortal, ¿no? Va a terminar con la vida del bebé intraútero en las primeras horas o en las primeras horas de vida, pero no es tan frecuente, ¿no? Menos del 20%. Casi la mayor parte de estos recién nacidos van a presentar una anemia leve que no va a requerir transfusiones, ¿no? Y ya cuando son grados severos, puede requerir transfusiones o el exsanguinotransfusión total, que es lo que va a llegar a resolver lo que es estos cuadros. Sin embargo, por más que realicemos la exsanguinotransfusión total o ingrese a fototerapia, pero si los niveles de hiperbilirrubinemia son muy altos, van a desarrollar lo que es el kernícterus, ¿no? Que va a ser la impregnación de la bilirrubina en el sistema nervioso central, donde en los ganglios basales y en el cerebelo. Entonces, este kernícterus nos va a dar manifestaciones neurológicas graves, ¿no? Es poco, no es tan frecuente, es un grupo muy pequeño el que va a desarrollar el kernícterus, ¿no? Y que van a llegar hasta fallecer. Y los que van a sobrevivir generalmente van a quedar con secuelas muy graves, ¿no? Que va a ser la parálisis cerebral infantil o la sordera. El diagnóstico, ¿no? Hay que determinar el grado de anemia fetal, ¿no? Y sobre todo, esto puede ser intraútero, ¿no? Y los test que se le realizan a la mamá, que ustedes ya saben, el ecodoppler, el test de Coombs indirecto. Pero cuando ya nace nuestro bebé, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que de la sangre de cordón tener lo que es el grupo sanguíneo y el factor RH, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. Y si ya tenemos por nuestra historia clínica que la mamá es RH negativa, de esta sangre de cordón, lo que hacemos nosotros es, además de solicitar el grupo sanguíneo y factor RH, realizar el test de Coombs directo de esta muestra de sangre de cordón y le puedes pedir también bilirrubinas, ¿no? Para que veas más o menos con qué basal estás iniciando. El tratamiento esta enfermedad hemolítica recién nacido va a ser lo que es la fototerapia, como ya hemos visto, y ya en casos severos lo que es la exsanguinotransfusión total. En este caso, la exsanguinotransfusión total, ¿no? No es la parcial como en la policitemia. Esa es la diferencia. La profilaxis, eso ustedes ya lo han visto en obstetricia, ¿no? La gamoglobulina anti-D durante el embarazo se debe aplicar entre las 28 de las 32 semanas en las mamás que son RH negativas y el papá es RH positivo, ¿no? En el posparto, en las primeras 72 horas de vida, ¿no? En cuanto a lo que es tamizaje, sabemos que es la aplicación de procedimientos de selección a poblaciones de individuos, pero que estos van a estar aparentemente sanos, ¿no? Es un método de cribado, no te va a dar el diagnóstico, o sea, si me sale alterado, no significa que sí o sí tenga este diagnóstico, tengo que repetir el tamizaje o solicitar otras pruebas, ¿no? Listo, o sea, yo tengo que, como dice acá, ¿no? En los individuos que se obtenga un resultado positivo, tengo que realizar otros procedimientos para que confirme la enfermedad. ¿Qué, qué, qué patologías nos descarta el tamizaje neonatal? El hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria y fibrosis quística. Tiene que realizarse a todo recién nacido, ¿no? Tienen que ser a todos, ¿no? A los referidos, a los que son de parto domiciliario y vienen a su control, a todos deberíamos de, independientemente de su procedencia, tenemos que realizar el tamizaje. Se debe realizar a las 48 horas de nacido, ¿no? Y si no, no es factible esta hora, entonces puede ser. Y si ustedes, ya viene un bebé, ¿no? Que ya ha sido dado de alta, ha sido su parto domiciliario, igual al primer contacto que tengan con este bebé, le realizan el tamizaje neonatal.
¿no? O cuando están en el hospital y es un parto vaginal y se van antes de las 24 horas de vida, que es frecuente también, en su cita, cuando les dan su cita a los 7 días, ahí les se realiza el tamizaje. ¿Cómo se toma la muestra, no? Que está la imagen bien clara. Estas líneas punteadas van a ser las líneas imaginarias, ¿no? Una va a ir desde la mitad del primer dedo hasta el talón y la otra va a ir desde el pliegue interdigital entre el cuarto y quinto dedo igual hacia el talón. Entonces, en estas zonas que están marcadas con puntitos, ¿no? Ahí es donde se puede realizar la punción, ¿no? ¿Cómo se tiene que realizar? Obviamente tenemos que tener todas las medidas de asepsia, lavado de manos, el uso de guantes, no desinfectar con alcohol y la gota de sangre que ustedes vayan a tomar tiene que caer en cada círculo del papel filtro, ¿no? Acá como están viendo, sí. Este es el que usamos generalmente, ¿no? Sí, una gota en cada círculo para que sea válido, porque si no te van a decir que no ha sido una buena muestra adecuada y te van a pedir otro control. Después realizas la hemostasia en la zona donde has realizado la punción con un algodón limpio y seco. ¿Cómo voy a interpretar los resultados? Van a ser los resultados negativos, les das el informe correspondiente. Existen casos en los cuales el informe va a ser indeterminado o sospechoso. Entonces, en este caso, ¿qué haces? Solicitas una nueva muestra para que verifiques o confirmes el resultado. Si el resultado es positivo, igual, también se repite la muestra en sangre de talón. Y si fuera el caso de hipotiroidismo, como vamos a ver ahora, sí se pide el dosaje, ¿no? De TSH, T4 libre, T4 total para que confirmes el diagnóstico e inicies el tratamiento y no pierdas tiempo. Tienes que comunicar al establecimiento de salud de origen y al familiar responsable y puedes emitir el resultado por medio físico o digital. Entonces, vamos a ver lo que es el hipotiroidismo congénito. Esto es importante, ¿no? El tamizaje neonatal se realiza a partir de las 48 horas de vida y el papel filtro. Eh, si no se ha realizado, puede haber sospecha clínica, sí. ¿Qué es lo característico del hipotiroidismo? La ictericia, que va a ser prolongada, los bebés que presentan estreñimiento crónico, una fascia más tosca, va a haber macroglosia, piel seca, hernia umbilical, mixedema y es muy raro en casos severos. Y lo que habíamos mencionado, no van a tener fontanelas amplias. Si es que sí hemos realizado y esta TSH te sale menos de 10, es lo normal. Si te sale entre 10 y 20, es dudoso, entonces vas a repetir el tamizaje. Menos de 10 también es normal. Ya te sale más de 10, ¿qué tienes que hacer? Referir al endocrinólogo pediatra, dice, ¿no? Pero si no tienes endocrinólogo pediatra, tienes que solicitar sus pruebas, su TSH, su T4 libre, ¿no? Y tienes que iniciar el tratamiento con levotiroxina hasta que tengas el resultado. Si el TSH te sale más de 20 en la segunda muestra que has tomado, entonces igual, pides sus laboratorios para que sepas con qué TSH T4 libre estás empezando e inicias el tratamiento con levotiroxina. La hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Se va a dar por una deficiencia de la enzima 21 hidroxilasa, que va a causar una alteración en la síntesis de los esteroides en la corteza suprarrenal. ¿Y cómo se va a manifestar sobre todo la hiperplasia suprarrenal congénita? En los neonatos va a haber alteración en el desarrollo de los genitales externos, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Si es una niña, va a tener una hipertrofia de clítoris generalmente. ¿Puede llevar a una muerte neonatal temprana? Sí, sobre todo, ¿por qué? Por el desequilibrio hidroelectrolítico que va a presentar y el shock. El tratamiento, igual para esta, ¿no? Si te sale alterado la 17, perdón, me pasa, la 21 hidroxilasa, lo que vas a hacer, o la 17 hidroxiprogesterona, lo que vas a hacer es pedir, ¿no? Igual, una nueva muestra, no es que con la primera vas a confirmar. El tratamiento generalmente van a ser con corticoides, hidrocortisona, que es lo que tenemos. Las dosis no es necesario que las aprendas. En cuanto a fibrosis quística, es una enfermedad genética igual multisistémica, ¿no? ¿Qué va a afectar sobre todo la fibrosis quística? Pulmones, páncreas, hígado, intestino, sobre todo pulmones, ¿no? Pulmones es lo que más afecta. En la parte pulmonar, ¿qué es lo que vas a encontrar? Van a ser niños que van a presentar infecciones respiratorias recurrentes, ¿no? Bronquiectasias también,
Y en la parte gastrointestinal, el hilio meconial, una insuficiencia pancreática. Las demás alteraciones como la alcalosis hipoclorémica, todo eso es raro. Más frecuente es la parte pulmonar y gastrointestinal. Igual, el diagnóstico va a ser con este tamizaje, ¿no? Ya sabes, sale alterado, sale dudoso, tienes que repetir el tamizaje. Eso es lo que quiero que entiendas. Que el tamizaje, la primera muestra, no te va a dar el diagnóstico definitivo. Repites una segunda muestra, te sale positivo, ahí sí ya tienes el diagnóstico. Y en algunos casos tienes que repetir las muestras en sangre, ¿no? Acá además en la fibrosis quística, además de estos laboratorios también, ¿no? Los síntomas respiratorios, ¿no? O el antecedente del hermano con fibrosis quística. También hay otros test, el test del sudor, ¿no? Que es el test que le dicen el gold standard, ¿no? Para estos bebés. En el caso del tamizaje de fenilcetonuria, ¿no? Esta se va a dar por un defecto congénito en el metabolismo del aminoácido, que va a ser la fenilalanina. Esto es importante también, ¿porque está incluido? Porque así como las otras patologías, te va a causar una discapacidad intelectual irreversible, igual que en el hipotiroidismo. Por eso es que no se pierde el tiempo en iniciar el tratamiento. ¿Cómo se va a presentar la fenilcetonuria? Los primeros meses tal vez no van a mostrar ningún signo y síntoma, ¿no? Y los que van a empezar a mostrar, ¿cómo van a ser? Van a presentar vómitos en un 50% de los casos, irritabilidad. Lo característico en esto va a ser que estos niños van a tener un olor desagradable, ¿no? Tú abres la incubadora y si es que están hospitalizados vas a sentir un olor diferente, ¿no? Vas a decir, ¿qué huele tan mal? Y es por esta patología. Estos de acá, la dentición retardada, de retardo en el desarrollo psicomotor, eso ya lo vas a ver en la parte pediátrica. En estos niños, ¿qué es lo que tienes que hacer? No le vas a administrar lo que es la leche materna, ¿no? Vas a dar algún sucedáneo de leche materna que esté libre de fenilalanina. En la parte de ictericia, eso también ha sido la última clase, que creo ha quedado claro. Lo que tienes que recordar es los factores de riesgo para que desarrollen hiperbilirrubinemia significativa. Sabemos que los prematuros van a tener mayor riesgo incluso de presentar lo que es el kernísterus, porque su barrera hematoencefálica es más permeable a las bilirrubinas. Entonces, con niveles más bajos, ellos pueden tener más complicaciones. La ictericia que se va a presentar en las primeras 24 horas después del nacimiento, ¿no? Sabemos esto también del uso del bilirrubinómetro transcutáneo, cuando tú utilizas esto y ves que sus valores están cerca al umbral de fototerapia, repites tus bilirrubinas séricas, igual, o sea, no están dentro del rango de fototerapia, pero están cerca. Entonces tienes que seguir con tus controles. La hemólisis que sea por cualquier causa, ¿no? Los bebés que han requerido fototerapia antes de que se vayan de alta también pueden hacer lo que es la hiperbilirrubinemia de rebote que hemos visto, especialmente los que tienen incompatibilidad de grupo o de factor RH. Cuando el papá o sobre todo el hermano ha requerido fototerapia o examinotransfusión como antecedente. Cuando hay antecedentes familiares, ¿no? De que hay algún tipo de trastorno hereditario en el glóbulo rojo o hay el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Cuando es lactancia materna exclusiva, el recién nacido es un factor de riesgo cuando hay una ingesta subóptima, ¿no? O sea, hemos visto los bebés que tienen una pérdida excesiva de peso. Cuando tenemos un hematoma del cuero cabelludo o algún tipo de hematoma significativo. Los bebés con síndrome de Down y los recién nacidos macrosómicos, hijos de mamás con diabetes, ellos también tienen mayor riesgo de desarrollar hiperbilirrubinemia. Esa es la última guía, ¿no? Lo que ellos denominan como factores de riesgo para neurotoxicidad. La edad gestacional, ¿no? Cuanto más prematuro, tiene mayor riesgo. La hipoalbuminemia menos de 3 gramos decilitro. El antecedente de una enfermedad hemolítica, ¿no? O el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o otras afectaciones hemolíticas. Acá estaría entrando lo que es la incompatibilidad de grupo y de factor RH. La sepsis también está considerada como un factor de riesgo para neurotoxicidad. La inestabilidad clínica importante en las últimas 24 horas, ¿no? Acá todavía está ahí como que en discusión si lo que es la acidosis, ¿no? Estaría entrando acá. Algo que faltó mencionar, chicos, ya saben, ya conocen las tablas de ictericia.
¿no? Y como saben también, en la Academia Americana de Pediatría toma en cuenta a los bebés con una edad gestacional mayor a 35 semanas. Si tienes un bebé que es menor de 35 semanas, lo que tienes que usar son las guías NICE, ¿ya? En esta guía NICE va a clasificar a los bebés, como ven acá, por semanas, ¿no? Va a ir desde las 25 semanas, 26, 27, 28 hasta la 34 semanas. Va a tener diferentes cuadros. Igual va a ir en horas y acá sí, ¿no? Lo considera en micromol por decilitro, que es el valor que te da el laboratorio. Y acá en algunas curvas sí vas a encontrar miligramos por decilitro, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Acá tienes que ver, acá está el rango de fototerapia, acá cuando ya tienes que suspender la fototerapia, este de acá el rojo es cuando ya tienes que realizar exsanguinotransfusión total, ¿no? Y acá cuando ya está en niveles de alerta, ¿no? Esto es lo que ha cambiado. Esto no lo vas a ver mucho porque generalmente estos bebés menores de 35 semanas están hospitalizados ya sea en la UCI o en la unidad de cuidados intermedios. Lo que sí vas a ver en tu centro de salud, en tu internado, ya sea en emergencia o cuando estés en tu rotación de alojamiento conjunto, va a ser cómo usar las guías de la Academia Americana de Pediatría. ¿Ya? Entonces, eso sí lo tienes que saber. Los factores de riesgo, y creo que ya saben porque hemos practicado, cómo interpretar las curvas. Eh, bueno, creo que eso es todo, chicos. La parte sí de anomalías cromosómicas, eso ya eso lo estudian, por favor. Preguntas, dudas que tengan. Mañana el examen a las 2. El aula todavía, no tenemos aula, ¿no, Daniel? No, doctora, pero siempre hay una aula vacía. Ya. Entonces Tal vez mañana nuestra nos aula podemos comunicamos. usar si es que está vacía, aunque no Creo que creo que haya. estaba vacía, porque la anterior vez te acuerdas que dimos ahí el examen, estaba vacía. Mm, Está bien, doctora. Por si acaso voy ¿Ya? 10 minutos antes. Por favor, nos comunicas. Solo faltaría esa parte, chicos, y también lo que es onfalitis, conjuntivitis, simpético. Eso también entra al examen. Miguel, te escucho. Doctora, buenas noches. Una consulta. ¿Cuál es el ponderaje de las exposiciones para el final? ¿Cuánto peso va a tener y todo ello, doctora? Ay, 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 ¿cómo va a ser la final? Sí, sí, los pesos para este último Ya, reporte, doctora. 40% siempre va a tener que ser lo que es la práctica. Ya, un 10% voy a tomar en cuenta lo que han sido todos los seminarios. Un 5% será la participación en clase, asistencia, porque ha habido días, ¿no? Que hemos llamado lista, no han venido, bueno, todo eso, y ahí lo de que reste va a ser el examen. Ah, y falta la parte de reanimación cardiopulmonar, que hemos dicho que va a entrar. Ok, doctora, está bien. ¿Ya? ¿Algo más, chicos? Doctor, solo para repetir, tal vez, ¿va a entrar los Ujú. cuadros de fototerapia? No, no, no. No va a entrar Mm, porque tendrían que ir con sus hojas, ¿no? Y no, eso no lo vas a aprender nunca de memoria. Entonces, no van a entrar los cuadros. Por eso hemos hecho la práctica, ¿no? Y ahí han aprendido a interpretar cuándo requiere, cuándo no requiere. Entonces, no va a entrar. Lo de hipoglicemia, sí, eso sí, porque se supone que ustedes saben calcular una velocidad de infusión de glucosa. Sabes multiplicar y calcular cuánto de bolo le vas a poner de dextrosa, qué dextrosa. Igual en la parte de surfactante también sabes la dosis. Y la parte de RCP que es muy importante, que hemos dicho que sí o sí va a entrar. Bueno, ¿Algo más, doctor, chicos? una consulta más. Sí, Algunos compañeros me estaban pidiendo tal vez si el examen puede ser virtual. no, imposible. Está bien, doctora. Sí, no tiene que ser presencial. Si presencial hacen trampa, ¿qué será virtual? Ya, chicos. Listo. Entonces mañana, por favor, nos vemos a las 2. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias, doctora. Yo, doctora.